sido, me ha parecido muy interesante tratar los temas sobre la venida del Señor y saber que esto es una información que toda la iglesia tiene que tener, tiene que estar muy enterados de los propósitos de Dios para con el mundo, para con su iglesia, para con lo que viene para esta tierra. Así que vamos a mirar esta noche una vez más lo que dicen las Escrituras respecto a eso. Capítulo 13 de Marcos, dice el verso 14 en adelante. Voy a leerlo hasta el verso 27. Ustedes siguen con sus ojos la lectura. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas en los días que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque esta es tu palabra, Padre, la cual queremos en esta noche entender, reconocer, Señor, para que nos sirva de edificación, de exhortación y quizás de consolación. Padre, ten a bien, mi Dios, que esta palabra en esta noche llegue a cada corazón, Señor, dispuesta para lo que tú quieres enviarla. Y te pido que uses mis labios, mi mente y mi corazón una vez más como el instrumento por el cual, Señor, tú envías tu palabra en esta noche. Yo reconozco, mi Jesús, que yo, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Oh Dios mío, ayúdanos en esta hora, ministranos cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Bueno, en esta noche es importante seguir hablando sobre lo importante que es para los creyentes y para el mundo entero estar informados de los programas escatológicos que tienen las Escrituras y de lo que Dios va a hacer próximamente. Hemos venido hablando de que la venida del Señor Jesucristo se aproxima y que nosotros debemos estar preparados para ese día, que no nos coja de sorpresa, que no nos tome desubicados de alguna manera en el momento, porque tenemos instrucciones precisas para el momento en que Él llegue. Es decir, no sabemos el día ni la hora, nadie la sabe, porque será en cualquier momento, y cuando Él venga, será súbita la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de eso voy a estar hablando un momento. Pero es importante que todos estemos alertas, estemos velando, despiertos, muy preocupados, no solamente a veces nos preocupamos más por los demás que por nosotros mismos, y es así, y es todo lo contrario. Es importantísimo que nosotros estemos pendientes de nuestra propia alma, que velemos por nuestra propia alma, que estemos cada día listos para cuando el Señor venga, que no nos encuentre por allí con algunas situaciones, con algunos pecadillos, con algunas ataduras, con algunas cuentas pendientes con el Señor, porque, hermanos, hemos sido exhortados, hemos sido prevenidos por el Señor permanentemente,
para que busquemos más de su presencia, para que nos acerquemos más a Él, para que nos limpiemos, para que nos santifiquemos, para que vivamos más en el Espíritu y menos en la carne, para que se manifieste la vida de Jesús en nosotros cada día y para que nosotros, hermanos, seamos ese pueblo que el Señor se lleva. Por favor, no olvide lo que dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es la impiedad? Al pecado, a la maldad, a hacer lo que hacíamos antes, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo que estamos viviendo, santa, sobria y piadosamente. Oiga eso, con mucha piedad, no con impiedad, con piedad. Entonces, Dios quiere que nosotros nos preocupemos por nosotros, por nuestra salvación. El apóstol Pablo dice claramente, hermanos, aquí en la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro, el día se acerca, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto estoy leyendo Romanos 13, verso 13 ahora. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira lo que dice el apóstol, hablando de estas cosas, de la manera como cada creyente debe preocuparse por su salvación, porque estamos más cerca. Y mire lo que dice aquí el libro de Hebreos, por favor, hermanos. Esta es una cita muy importante. Esta cita es muy importante porque creo que es clara para esta oportunidad en esta noche. Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿qué significa diligencia? No, con más rapidez, atendamos más rápido, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, es que esto es tremendo. Es que cuando una oveja comienza a perderse, ni siquiera se da cuenta. Es que piensen en lo que le pasó a David. ¿Cómo es que David, siendo lleno del Espíritu Santo, siendo un hombre escritor de los salmos, hermano, que era un poeta de Dios, un servidor de Dios, y cómo se descuidó? Como todo lo que estaba haciendo y no se estaba dando cuenta, sino hasta cuando vino el profeta. Sí, hay que tener cuidado porque en cualquier momento cualquiera se puede deslizar. Puede pensar que está bien y lo que va es mal. Porque le dejó de sonar hace rato la campana, hablando de la conciencia, porque no le reargulle nada. Hay que tener cuidado con eso. Por eso aquí dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación a nosotros no nos costó, le costó la vida a Jesucristo. Y por lo tanto, hermano, valoremos lo que tenemos hoy. No lo menosprecie, no lo subestime, porque el Señor viene por su pueblo. Amén, aleluya. Y hermanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene aguardando esa esperanza. Ahora, voy a hablarles de algo. Es muy importante que esta noche, fuera de tener en cuenta que nuestra alma tiene que estar bien atendida, bien vigilada, bien velada. A veces nos preocupamos por las almas de los demás y nos olvidamos de la nuestra. Repito y reitero. Y no está bien eso, hermanos. Piense muy bien en usted. Hágase un examen usted. Venga a la presencia del Señor y diga como dijo David, examíname, oh Dios. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba mis pensamientos. Eso lo escribió después de lo que le pasó. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba mis pensamientos, y ve si hay en mí, no en mi hermano, en mi hermana, camino de perversidad,
y guíame por el camino eterno. Eso fue lo que dijo David. Ahora, en esta noche quiero decirles, y la iglesia debe saber, que las escrituras tienen un orden. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es un registro histórico desde el comienzo de todas las cosas. Luego viene el establecimiento del pueblo de Dios a través de Abraham, de los patriarcas, y un tratamiento de Dios con el pueblo de Israel. ¿Estamos o no estamos? Eso está, ese registro histórico es la palabra de Dios que quedó impresa. Quedó allí ese registro histórico, pero Dios, todo lo que hay ahí es una narración histórica del Dios tratando con Israel, tratando con las generaciones antiguas, con pueblos también. Ustedes saben, son registros. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento vemos que Jesús viene al mundo y viene ¿a dónde? A su pueblo, a Israel. Y primero viene a los suyos. Claro, lógicamente, Dios manifestado en carne no llegó a otro país, llegó al suyo. Llegó a su nación, pero los suyos no los recibieron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Irse para que donde lo atendieran. ¿Eso estamos o no estamos? Ahora, pero el Señor llega allí. ¿Y a dónde desarrolló su ministerio el Señor? En Israel. Ahora, pensemos muy bien, hermanos, porque es que tenemos que mirar muy bien las Escrituras, porque a veces nosotros, por decir algo, miramos un verso en el Antiguo Testamento y nos apropiamos de él. Claro, es la palabra de Dios y Dios puede hablarme a través de su palabra usando el Antiguo Testamento. Amén. Amén, sí, claro. Dios puede hablar, puede hacer su palabra rema en el Antiguo Testamento, claro que sí. Decirme algo. Por decir algo, ese versículo de Isaías 41, 10, que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo me puedo apropiar de ese versículo. Pensamientos como el de Jeremías, ese pensamiento de Dios, yo sé los pensamientos que tengo vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿a quién le estaba diciendo el Señor eso? Eso es lo que nosotros en teología llamamos la hermenéutica. Es importante que nosotros cuando estudiamos la Biblia, los que estudiamos la Biblia, tengamos en cuenta qué es los principios para la interpretación bíblica. Y hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que es la ciencia que estudia el por qué, el para qué, a quién, dónde y por qué. Son 5 preguntas. ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quiénes lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Entonces, son importantes estas cosas para que nosotros miremos bien. Porque acabamos de leer en Marcos capítulo 13 y pensamos que esa palabra que Jesús dijo es para nosotros. Y en ese momento la iglesia no existía. Porque nosotros somos la iglesia. Si nosotros tenemos algo con Dios, o algún judío aquí hay algún judío. Bueno, entonces si no hay judíos, entonces pensemos con quién estaba hablando Jesús. En el capítulo 13 de Marcos o en el capítulo 24 de Mateo. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los discípulos, hablando a los judíos. Les estaba hablando a ellos. Y el Señor, algunos están confundiendo la segunda venida del Señor con el arrebatamiento. Son 2 eventos diferentes, con un tiempo corto de tiempo de diferencia, pero una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. Dios trató todo el tiempo en el Antiguo Testamento con Israel, pero como vino el momento en que lo desecharon, entonces Él paró el tiempo para Israel y le abrió la puerta a los gentiles. Es un tiempo de gracia. Por eso se llama la dispensación de la gracia. Ese tiempo se va a terminar y luego el Señor continúa con su pueblo aquí. Después de que haya salvado a los de aquí. Los que entren por aquí. Por eso estamos nosotros por aquí en este tiempo. En la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, que es el tiempo que Dios le permitió a todas las naciones, de todos los pueblos, que se salven por medio de Jesucristo y la adopción de hijos.
Mira, hermano, nosotros no somos hijos naturales de Dios, somos hijos adoptivos. Él nos adoptó. Dice aquí, Efesios capítulo 1, fuimos adoptados hijos suyos. Una cosa es ser adoptados, otra cosa es hijo natural. Los hijos naturales son los judíos, nosotros somos adoptados hijos suyos. ¿Cuántos entienden eso? Bueno, como para que no haya ninguna discusión, Efesios 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que nos escogió desde antes, porque es que en la mente del Señor ya todo está programado. Porque Él es el Dios eterno. Amén. Ahora, dice aquí, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué es la predestinación? Que ya Él tenía destinado esto. Dice aquí, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso la iglesia solo reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Su Redentor, bueno, su Señor, su Redentor y su Salvador. Eso es Jesucristo para nosotros, el que nos lavó, el que nos redimió, el que nos da esta salvación es Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que somos adoptados hijos suyos. Ahora, entonces Jesús viene por segunda vez, claro, pero no es el arrebatamiento. Y lo voy a explicar muy claro, es que es tan fácil. Lo que pasa es que cuando leemos las Escrituras creemos que todo es para nosotros. Y lo que es Mateo 24 y Marcos 10:13 le está hablando a los judíos. Ahora, vamos a observar ciertas cosas aquí para que ustedes se den cuenta de que yo estoy... Es que hermano, hay que mirarlo nomás. ¿Con quién estaba hablando? En el momento en que habló Marcos, en que escribió Marcos, o los hechos que sucedieron, ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿La iglesia existía allí? No. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, mucho más adelante. Ahora, aquí está hablando el Señor a los suyos, a su pueblo, a los judíos. Le está respondiendo a las preguntas que le están haciendo los judíos a Él. Ahora, esto es importante porque Él, para su pueblo, tiene la segunda venida. Cuando venga el Señor por la iglesia, Él no viene sino hasta las nubes. Esa no es la segunda venida. Algunos creen que es la segunda venida. No, esa no. La segunda venida es después. Por eso aquí en Marcos dice claramente, dice aquí, en aquel verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, creó, hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado, eso ya lo sabemos, verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, o de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Un momentito, hermanos. Entonces, ahí vemos que el Señor no ha llegado todavía. Pero que antes habrá una gran tribulación y el sol se oscurecerá. Eso no va a suceder antes del arrebatamiento. Cuando venga el arrebatamiento, nadie se dará cuenta. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos y lo voy a explicar bíblicamente. Dice aquí, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Como cuando dice que vendrán las nubes, pensarán que es el día del arrebatamiento. Y no es así. ¿Por qué? Aquí hay otro dato. Entonces enviará sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. No, el Señor no va a mandar a los ángeles para recoger a su iglesia. Él mismo viene por nosotros. ¿Dónde está eso? Vamos a 1 Tesalonicenses 4. Miremos 1 Tesalonicenses 4 y verá lo que yo le estoy diciendo, que son dos eventos diferentes. Lo que pasa es que hay quienes confunden las cosas porque creen en la primera y la segunda venida. En la segunda venida es otro evento diferente al del arrebatamiento, para que lo sepan, hermanos. La segunda venida es el día del Señor, es el día del juicio del Señor, es el día en que Él juzgará. Ay, Señor, ese día va a ser grande y por eso leí al principio Apocalipsis 1 para que lo miremos más adelante. Mire, dice aquí, esta revelación se la dio Dios a Pablo, para la iglesia. Nosotros somos un asunto diferente al de Israel. Dios tiene un tratamiento aquí con nosotros, desde el día de Cornelio hasta el día del arrebatamiento. Pónganme la atención. La iglesia está entre el día de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, y el día del arrebatamiento.
Ahí llegamos todos nosotros. Ahí se acabó el asunto con nosotros. Y luego sigue Dios con Israel. ¿Estamos o no estamos? Porque aquí atrás era con Israel todo el tiempo. Hasta Malaquías. Pero llegó aquí el Señor Jesús a su pueblo. Y claro, trajo su reino a su pueblo. Claro, el evangelio era también para su pueblo. Pero como ellos no lo recibieron. Por eso, hermanos, piénsenlo. ¿Cómo tuvo de decadencia el ministerio de Pedro? Porque Pedro era el apóstol a los judíos y Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces en el Nuevo Testamento, ¿a quién vemos figurando más? ¿A Pedro o a Pablo? Los que leen la Biblia saben. Claro. Y Romanos, por ejemplo, vamos a mirarlo, en la parábola del sembrador póngale cuidado por favor, aquí en Mateo capítulo 13, miren lo que dice la parábola del sembrador en el último versículo, dice así: mas el que fue sembrado, verso 23 del capítulo 13, dice, estamos hablando del evangelio de ¿quién? ¿Este es cuál? Mateo. Mateo escribió ¿a quiénes? A los judíos. Mire lo que dice el versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este fue el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Va en descenso porque es para los judíos. Ahora miremos Marcos. Por favor, mire Marcos ahí. Capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan a fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Aquí va en aumento, allá va en decremento. ¿Me están entendiendo o no? La Biblia no tiene errores. A ver, ¿quién se equivocó? ¿Marcos o Mateo? No. No, ahí no hay error. No, ¿será que Marcos se equivocó? ¿Por qué pone de menor a mayor? Y Mateo pone de mayor a menor. No, es que ellos iban en decadencia y aquí iban subiendo. ¿Estamos o no estamos? Entonces, por eso es que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Pablo figurando y escribiendo 14 cartas o 13 cartas, porque dicen que la de Hebreos no fue escrita por él. El apóstol. La iglesia está en el Nuevo Testamento. Lo que nos compete a nosotros está en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4, ¿cómo dice? A ver, vamos a mirar el día para nosotros donde viene nuestro Señor por la iglesia. Viene por la iglesia. Ahí pueden haber judíos, sí pueden haber judíos. Si creen en Jesús y hacen lo que Jesús dice, se salvan. Se van con Él. Si no, tienen la oportunidad. Tienen la oportunidad. Y para ellos es esa palabra que usted acabó de leer en Marcos. A ver. ¿Qué dice aquí en 1 Tesalonicenses 4? Dice de la siguiente manera. Dice, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, el mismo Señor, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no lo dice Marcos. ¿Se dan cuenta? Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Ahí no habla de ángeles que nos van a recoger. ¿O tú crees que nos recoge el Señor mismo o tú crees que los recogen los ángeles? ¿A quién quieres que te recoja? Que me recoja cualquiera, dice alguien. No conoce a Jesús. Si yo conozco a Jesús, yo quiero que Él mismo me recoja. Yo no acepto ningún ángel. Yo no acepto ningún ángel porque cualquier ángel, yo acepto a mi Señor porque lo conozco a Él. Amén. Por eso, el capítulo 1, la primera de Tesalonicenses habla sobre esto y la segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida. Mire segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Mire lo que dice aquí.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este no es el arrebatamiento, esta es la segunda venida. Está hablando con Él. Y nuestra reunión con Él es judío también. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Cuando usted lea la Biblia, el día del Señor habla del día del juicio. Ahora, para nosotros, el arrebatamiento es una cosa, el día del Señor es otra. Por eso aquí dice, más adelante, dice, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya lo entendieron? Esa es la segunda venida, cuando terminará con el anticristo. En esa venida del cual está hablando el apóstol Pablo, que no es el arrebatamiento, ya nosotros estamos con el Señor. Ya venimos con Él, ya la gran tribulación ha pasado, ahora estamos ahí con el Señor. Miren, por ejemplo, observemos Mateo 24. Un momentito, por favor, Mateo 24. Para que nos demos cuenta de algo aquí, como lo dice aquí Mateo 24. Dice, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, sí habrán señales, se verán cosas. La segunda venida. Eso está hablando Mateo 24, miren. ¿Qué más dice? Porque donde quiera que se juntara el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de aquella tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, señal. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Eso es terrible. ¿Sabe qué es? Hermano, ¿sabe qué es cuando cae un meteorito a la tierra? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Es una señal terrible. Y van a caer las estrellas del cielo. Ahora, ¿qué dice aquí? Mire, dice aquí, vea. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso va a ser un terremoto terrible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán. Ahí está. Todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí están los ángeles con trompeta, pero el Señor mismo trae la trompeta con nosotros. Nosotros somos los que vamos a oír la trompeta del Señor Jesucristo, su pueblo, los muertos que durmieron con Él, porque el mismo Señor con trompeta de Dios, ¿sí o no? El mismo Señor, aquí son los ángeles para el pueblo de Israel. Dice aquí entonces, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro. Entendamos que Jesús está hablando ahí en Mateo 24. A una clase de pueblo y tesalonicenses a otro. ¿Estamos? Entendamos. Es que no todo lo que dice, hermanos, el Señor Jesús, la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Que nosotros podemos observar ciertas cosas. Claro, cuando hablamos sobre el capítulo 25 de Mateo de las 10 vírgenes, pensamos que estamos hablando por nosotros, para nosotros mismos. Es un lapso de tiempo. Tanto la iglesia como ellos se tienen que preparar para la venida del Señor. El Señor viene primero por nosotros y luego viene por ellos. Por nosotros no hay aviso. ¿Dónde está eso? Venga. ¿Quién lo dijo? Pablo, 1 Corintios, por favor, 1 Corintios 15. Vamos a mirar cómo es que dice Pablo esto, el día del arrebatamiento. ¿Lo tienen? Vamos, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os doy un misterio. Lo está revelando, se lo reveló el Señor a Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hablando con la iglesia, está hablando con la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Ahí no van a haber señales. El día del arrebatamiento, hermano, no hay señal. La gente, hermano, nos vamos a ir y el mundo va a quedar así. ¿Y qué pasó? En Mateo 24 sí hay señales, van a haber cosas terribles en la segunda venida del Señor Jesús, pero nosotros aquí
ya nos hemos ido con el Señor. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, es que las cosas son tremendas. A ver, vamos a mirar Malaquías 3 y terminamos. Esta cita me llama la atención porque vamos a ver de qué nos habla y a quién les habla. Capítulo 3 de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar al pie cuando Él se manifieste? Oiga eso, hermanos. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro o como a plata. Hermanos, es que yo no entiendo cómo hay gente que confunde el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo cristiano, siendo dos cosas diferentes. El bautismo de Juan el Bautista, el que hizo él, no es el mismo de nosotros. Fue en agua para arrepentimiento, para lavamiento de sus pecados, como una señal de lavamiento, porque lo está diciendo. ¿Quién va a estar? Él fue enviado para preparar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, para que estuvieran limpios. Y ese bautismo era para eso. Por eso cuando Pablo llegó allá a Éfeso y encontró a esos 12 discípulos, les preguntó: ¿en qué nombre fueron bautizados? No estuvieron bautizados en el nombre de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, es algo diferente. Pablo tampoco se quería bautizar otra vez, pero cuando Ananías le dijo: levántate, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Juan el Bautista, cuando bautizaba, no decía nada. El bautismo cristiano hay que invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos salva, y es el nombre de Jesucristo. Amén. Así que miremos bien cómo las Escrituras nos muestran claramente todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que darle la debida interpretación y saber a quién le está hablando. ¿Con quién estaba hablando en Mateo 24? Acuérdense que solo en los evangelios, solo la Biblia, los evangelios, solo hablan de la iglesia 2 veces. ¿Estamos o no? Bueno, me dicen amén, pero de pronto usted me dice: demuéstremelo. Bueno, vamos. En el libro de Mateo están las 2 ocasiones. En ninguno de los otros registros bíblicos habla la Biblia sobre la iglesia, solamente en 2. Y mire cómo habla. Primero en Mateo 16, ¿qué dice? En Mateo 16, y mire el tiempo en que lo dice. Las cosas hay que mirarlas muy bien. Dice aquí, le hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 13. Entonces ellos dijeron, unos Juan, mire, ¿quién es el Señor para ti? Unos Juan, Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, o edifiqué. Edificaré, futuro, porque la iglesia no había comenzado todavía. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves para que la abra. Hay gente que cree que Pedro está allá con las llaves arriba, dándole entrada a cualquiera. Y eso no es cierto. Las llaves fueron el discurso
con que él abrió la iglesia el día de Pentecostés. Fue Pedro el que dio el mensaje, porque todo comienza por la predicación del evangelio. Y Pedro predicó el evangelio y esas fueron las llaves con que se abrió. Por eso dice, y a ti te daré las llaves del reino, te las daré, futuro. No se las dio ahí, se las dio el día de Pentecostés. Mijo, ábrala ya la iglesia. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. No comenzó en Mateo 24. Ahora, la segunda vez que habla de la iglesia, vamos a mirarlo aquí, capítulo 18. Sí, el mismo Mateo. Hablando de la solución de conflictos, capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, esta palabra dice en mi Biblia, disciplina en la iglesia futura. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cómo debe perdonar? Bueno, mi Biblia dice disciplina en la iglesia futura, porque ahí en ese momento la iglesia no existía, pero Jesús deja un precedente para la solución de conflictos. Y deja muchas cosas porque entre ellos también, recuerden que la primera iglesia, ¿cuál fue la primera iglesia? El día de Pentecostés. ¿Pero ahí entraron los gentiles? No, todavía no. Hasta el capítulo 10. En el capítulo 2 de Hechos está el comienzo de la iglesia. ¿Y los gentiles entraron cuándo? En el capítulo 10, allá con Cornelio. Bueno. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la manera como se debe solucionar un conflicto. Ve, tienes un problema con un hermano, ve y habla con él. Si te oye, si se ponen de acuerdo, amén, terminó todo. Mas si no te oyere, no te quiero. Sigue bravo el hermano. Entonces, toma contigo a uno o dos, porque dice aquí, para que conste de 2 o 3 testigos toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí está, dilo a la iglesia. Porque era una situación que se iba a definir en el futuro con la iglesia. Eso era futuro. Si hubiera habido, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? El Señor estaba dando los principios para eso. Pero la iglesia comenzó con los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Se acuerdan con la mujer samaritana? El Señor anduvo preparando a la gente para la iglesia durante su ministerio. Pero después dijo, ¿qué fue lo último que dijo el Señor? Las últimas palabras, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia. Eso estaba proyectado por el Señor y así fue. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Son las 2 únicas citas que hay en la Biblia, en los evangelios, sobre hablando de la iglesia, porque la iglesia nace en el capítulo 2 de los Hechos y para nosotros en el capítulo 10. De ahí en adelante, mire muy bien, lea muy bien. Ahora, Apocalipsis 1, y termino con ese versículo. ¿Qué dice Apocalipsis 1? Lo leímos al principio, pero miremoslo cómo es que dice aquí. Porque aquí está Juan escribiendo una revelación, y esta revelación es para los judíos, porque hay una parte para la iglesia. Apocalipsis está dividida en 2, una parte para la iglesia y otra parte para los judíos. Bien, ¿qué dice aquí? Vamos a leer aquí desde el verso número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes. Oiga. ¿De qué está hablando? ¿Del arrebatamiento o de la segunda venida? De la segunda venida. ¿Por qué? Mire, porque acá dice, todo ojo lo verá. Y cuando él venga al arrebatamiento, no todo ojo lo va a ver. Solo nosotros que lo hemos visto por la fe. Todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Los judíos, ahí está. Y todos los linajes harán lamentación. ¡Ay! Tengamos en cuenta eso, hermanos, porque lo hermoso de las Escrituras es eso,
que uno poco a poco va aprendiendo más sobre lo que Dios tiene para su pueblo. Así es que, hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido, les haya nutrido. Cualquier pregunta, mi oficina está abierta, la puerta, póngala bien abierta para que el que tenga una pregunta bien pueda, tráigame la Biblia, traiga la mía, yo traigo la mía y vamos a hablar. Amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. Lo importante es que todos los que estamos aquí sepamos que estamos siendo llamados. Hermano, qué lindo eso. Que Dios nos haya abierto una puerta para la salvación. Pero les pido por favor a todos, hermanos, los que les dije al principio,